Muchas gracias. Este trabajo fue producto de un proceso de reflexión de los participantes de la Universidad de los Andes, del proyecto TRAE. En este momento me acompaña la profesora Gabriela Pérez, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En la otra sala se encuentra otra parte del grupo: Jesús Calderón, Franklin Rivas, la profesora Friuscati. Escuchando a Soledad, bien decía Catalina, su toque de docente no se puede perder, ¿no? Y cuando ella dice que son las escaleras al cielo, recuerdo mucho un encuentro que tuvimos en Resistencia. Hace año y medio atrás realmente estábamos, creo que la gran mayoría, no estábamos en las escaleras, realmente estábamos como debajo de un lago, tratando de salir a flote, bajo un concepto nuevo que se nos estaba presentando a través de Lorena y de Ruth sobre competencia. En Venezuela la formación profesional de pregrado y de posgrado y doctorado no es en competencia. Entonces nos surgió el primer reto cuando arrancamos TRAE de cómo pasar de una formación por objetivo a una formación por competencia. Esta presentación es un poco las reflexiones, las cosas buenas que hemos aprendido, un poco los errores que cometimos y hacia dónde vamos, y qué cosas buenas por venir están en ese camino, en esas escaleras al cielo que también esperamos poder transitar detrás de Soledad. Fue muy difícil, en primer lugar porque la formación del docente en Venezuela es completamente basada en memorización, contenidos que tienen que ser desarrollados completamente y que la evaluación de los mismos es en función de repetir y repetir y repetir las cosas que se han dicho. En educación, en el subsistema de educación primaria, hoy día en Venezuela, desde el año 2009, con la reforma de la Ley Orgánica de Educación, han surgido unas transformaciones, pero a nivel de educación primaria y media. Pero ¿qué ha sido difícil calar? El término de indicadores de logro no fue fácil de asumir. En primer lugar, para nosotros, en la docencia básica ha sido complicado, al punto de que ya no hay una nota para los estudiantes de primaria, sino una cualificación de proceso, un objetivo logrado. Sin embargo, ¿qué hacen muchos docentes? Hacen exámenes y si tienes una nota entre 15 y 20, entonces lo lograste, y si estás entre 15 y 10, estás en proceso. Se han hecho sus propias escalas de transferencia para poder comprender el sistema. No es fácil poder comprender y poder evaluar que un estudiante haya logrado una competencia propiamente, que el indicador esté reflejado en cada uno de nosotros. Para nosotros lo más difícil de poder desarrollar los cursos de pilotos TRAE, que desarrollamos 3, fue ponernos de acuerdo en cuáles eran los indicadores de logro. Es más, tuvimos que ver plantillas tanto de los franceses, de aquel repositorio de competencias y de formación que eran necesarios, los españoles, el de Chile inclusive también lo vimos. Fue complicado. Además, para nosotros era si el alumno identifica, reconoce, logra alguna cosa, a ponernos en el lugar del alumno, qué debe aprender el alumno o qué capacidades debe tener el alumno para decir que logró o no una competencia en las diferentes áreas que estábamos trabajando. Entonces eso fue el primer reto para nosotros. Nosotros desarrollamos 3 cursos pilotos porque, viendo la definición que planteaba Lorena de competencias, de aprendizaje a lo largo de la vida, nosotros queríamos involucrar un curso que tuviese un impacto a lo interno de la universidad, que atendiera a un grupo que estaba invisibilizado dentro de la universidad, como era el grupo de estudiantes indígenas. Desde el año 2009, a raíz de la nueva ley de educación, surge un programa dentro de las universidades públicas venezolanas de que toda persona que venga de origen indígena venezolano, tiene las puertas abiertas dentro de las universidades. ¿Qué ha ocurrido? Que estas personas llegan a la universidad, pero el impacto es muy grande. No hay un proceso de interculturalidad, sino que simplemente debe de abandonar prácticamente su cultura para adaptarse a una nueva cultura, que no es la motivación que tenía expresa la ley que en ese momento se aprobó. Es decir, las universidades lo que hicieron fue abrir sus puertas, pero no adaptaron sus programas ni adaptaron el currículum para esas personas quienes venían a formarse en un área particular, y la idea es que ellos volvieran a su lugar de origen a ser propagadores de una cantidad de conocimiento que iba a lograr la liberación, que iba a lograr su independencia de cierta manera. Bueno, independencia no sería el término, sino su identificación como una etnia o como una cultura propia de nuestra nación, y no como un inmigrante que se va dentro de su mismo país a conocer una cultura nueva.
Entonces nosotros desarrollamos un curso que se llamaba Competencias Comunicativas y Liderazgo Indígena Universitario, porque nos dimos cuenta que los primeros problemas que presentaban estos estudiantes era el tema del idioma. Porque los niveles de deserción en los estudiantes indígenas es muy alto dentro de nuestras universidades, debido a que el problema del idioma es algo limitante. Es complicado tanto para el docente que tiene en su aula de clase a un estudiante indígena como para el estudiante comprender al docente. Entonces, ¿cómo reflexionar y cómo potenciar las competencias comunicativas de la lengua escrita y oral de estos estudiantes indígenas? Y cómo lograr que los mismos indígenas sean quienes propicien dentro de la universidad los cambios necesarios para lograr que la universidad reflexione sobre el papel sobre su papel en la integración intercultural. Entonces se propuso el liderazgo indígena universitario. Los cambios tenían que hacerse, consideramos que ellos mismos dentro de la universidad tenían que generar esos cambios. Luego trabajamos con un segundo piloto, que la idea era atender dos elementos. Uno que era las tecnologías de información y comunicación. Cómo lograr en las personas que adquirieran las competencias digitales necesarias en estos momentos. Y por otro lado, atender al grupo de egresados. Este era un curso introductorio de posgrado, no era un curso obligatorio, más bien un curso electivo. Y por otro lado, atender a un sector de la población que estuviera en cesantía y que quisiera aprender algo que les permitiera adquirir alguna competencia para un ingreso fácil y rápido al mercado laboral. En ese sentido se trabajó con un taller o con un curso de operación, manejo y control de emisoras de radio. Entonces, una vez que definimos cuáles eran el currículo personalizado, definir las competencias fue el mayor problema. Ahí fue donde tuvimos que ver diferentes repositorios. Las sesiones más largas de trabajo que tuvimos fueron en eso. ¿Cómo? Definimos una competencia, pero ¿cuáles son los indicadores que voy a medir para que efectivamente sea transparente tanto para el docente como para el joven o para el estudiante, que efectivamente está logrando la competencia que se dice que está adquiriendo dentro de ese curso? Porque la medición es importante, tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el punto de vista cuantitativo. Entonces comenzamos. Y ahí resalto en algunos términos en azul, los resalto, porque nos costó llegar inclusive a estas palabras. ¿Qué es lo que queremos? Vamos a hablar sobre normativa internacional y el tratamiento de la diversidad étnica y cultural. ¿A qué esperamos que esa persona logre con eso? Entonces empezamos una cantidad de reflexiones, llegamos a la conclusión de que requeríamos que utilizara la normativa. Dimos un taller para los estudiantes indígenas sobre tecnologías de información y comunicación. Requeríamos que ellos fuesen competentes en la búsqueda y uso de la información para que ellos pudieran ser artífices de los cambios que se podían dar dentro de la universidad. Si comunicábamos sus ideas, reconociera la lengua escrita y oral como canal de reconocimiento intercultural. Un poco sobre esto lo que se quería no es que ellos llegaran a la ciudad a aprender el español, sino que ellos también hicieran valer su lengua nativa como un mecanismo de reconocimiento intercultural. Y la práctica del liderazgo. Aquí lo que hacemos es, bueno, esta es una foto del taller. Este taller, en vista de los elementos que estaban asociados a él y las competencias que se perseguían, fue un taller que tuvo estrategias completamente distintas. Es más, salimos de la universidad, lo hicimos en un espacio completamente distinto, trabajamos en unas posadas cerca de nuestra ciudad, en un ambiente bastante verde. Las estrategias que se implementaron no fueron ni exposiciones ni clases teóricas, por el contrario, fueron el saber hacer. Ellos mismos tenían que hacer dramatizaciones, los poníamos a defender si planteábamos algunas situaciones críticas y ellos tenían que hacer defensas de los derechos indígenas en un momento dado, tenían que desarrollar los instrumentos con los cuales iban a hacer esas defensas, un poco más el aprender haciendo, que era lo que se perseguía en ese caso. Como producto de esto, uno de los grandes logros fue que los estudiantes en muy poco tiempo, en 2 meses, desarrollaron el segundo encuentro de estudiantes indígenas universitarios. El primer encuentro que se había hecho, prácticamente los profesores habían sido los que habían montado todo lo que era la logística. Este segundo encuentro, ellos mismos llevaron a cabo el desarrollo del mismo. Ellos mismos decidieron qué actores dentro de las universidades eran los importantes que asistieran, en función de los cambios que ellos querían generar.
ellos mismos manejaron la documentación, sus presentaciones. Eso para nosotros es un indicador de logro, de que ellos pueden organizarse, pueden asumir canales de liderazgo y han establecido de que efectivamente la comunicación es la manera, de la herramienta que ellos tienen para lograr los cambios que requieren dentro de la universidad. En cuanto al curso de problematización, trabajamos algunas de las competencias que se buscaban porque tenía que ver con la parte de investigación propia de los posgrados. Pero un eje transversal que manejábamos ahí tenía que ver con la gestión de la plataforma de aprendizaje. Entonces nosotros, era un curso introductorio para una nueva corte que iba a iniciarse, que se iba a manejar completamente en línea. Entonces, ¿de qué manera, sin necesidad de tener que hacer un taller o un curso solamente para explicar cuál era la plataforma de gestión de aprendizaje virtual, lo que decidimos fue dictar el primer introductorio a través de la plataforma? Entonces, el eje transversal o el eje que se estaba midiendo realmente era cómo era el desenvolvimiento de cada uno de los participantes dentro del aula virtual. Entonces, a ellos se les mandaba hacer videos, aunque ellos no supieran hacer videos. Nunca le dimos una clase de cómo hacer videos. Muchos de ellos resolvieron hacer sus videos de presentación muy sencillos, los subían a YouTube. Entonces, es un poco, sin tener que cristalizarle tanto, vas a hacer un video de esta forma y vas a adquirir la competencia de hacer video, tienes que hacer el video. ¿Cómo lo vas a resolver? Muchos de ellos narraban después que con su teléfono se filmaron, hablaron, o una webcam, después lo subieron a YouTube y ahí estaban, porque no se medía, digamos, que tenía que ser un video en HD, sino un video que se viera su rostro, que tuviese un tiempo en minutos. Realmente fue una experiencia muy interesante, y de las estadísticas que manejamos con esta corte, que ya está avanzada dentro de la maestría, el índice de deserción es mínimo, que es muy raro, es del 5%, no me recordaba bien el valor del 5% de deserción en una plataforma virtual. Eso es muy bajo, eso es muy, muy poco. Entonces, aproximadamente se inscribieron en el curso 50 personas. Participaron dentro del aula 35 personas. Aprobaron el curso 22 personas, de las cuales creo que una ha sido la que se retiró por asuntos personales, hoy día en la maestría. Eso lo que nos demuestra es que a veces el tema de la virtualidad también asusta, pero hay que saber enfrentarlo, y la constante retroalimentación con las personas mediante la plataforma fue el mecanismo para que esto se mantuviera. Uno de los talleres, el tercer curso piloto, que tiene que ver con operación, manejo, control de emisoras de radio. Este fue uno de los más complicados, porque había menos gente formada para desarrollarlo. En Mérida, la ciudad donde venimos, en Venezuela, hay aproximadamente 40 y tantos radios, en una ciudad donde tenemos menos de 400.000 habitantes. Entonces hay radios comunitarias, además, sin contar las radios por internet. Entonces, la permanente solicitud de los dueños de radio es el tema del operador de radio, porque hablar ante un micrófono, pues mucha gente puede hablar, pero ¿quién opera los equipos? Entonces muchas radios no pueden salir al aire porque no tienen quien opere los equipos de radio. Entonces, en reuniones con algunos dueños, particularmente eran dueños de radio, porque no hay una organización que agrupe a todas las radios en la ciudad, manifestaban la necesidad de poder certificar a los operadores de radio. El operador de radio se forma en nuestro país a través de un amigo, a través de su papá. Si su papá es el operador de radio, pues entonces tú lo llevas a tu hijo a la radio y vas aprendiendo el manejo de cómo funciona una radio. Entonces, pero no hay una formación. Eso lo hacía antes el Ministerio de Comunicación, pero desde hace más de 15 años, casi 20 años, eso se perdió. Ya no certifican operadores, es decir, las radios nuestras funcionan sin operadores certificados. Entonces, un poco retomando eso, porque se ha visto que había muchos problemas en ese sentido, planteamos un curso de operadores de radio y se definieron algunas de las competencias. Repito, el trabajo más arduo es definir la competencia, no es fácil. Los contenidos, los docentes universitarios somos expertos en armar un contenido rapidísimo. ¿Quiero un taller de tal cosa? Rapidito armamos una introducción, los contenidos y todo, pero definir realmente, ponernos en el lugar
de un estudiante o de la persona que va a recibir el taller y al salir que él diga, efectivamente, yo sé hacer eso. Una competencia consciente. No lograr eso no es sencillo, no es fácil. Ahí se definieron algunas como participa, aplica, utiliza, entre otras, algunas que resumí. Este taller ha sido uno de los que consideramos que ha tenido mayor éxito por las estrategias que se han implementado. Las personas siempre piden práctica, o sea, la gente quiere aprender haciendo. Entonces tuvimos que implementar no podíamos hacer uso de la radio, de la cabina en vivo o cabinas en tiempo fuera de radio todo el tiempo, ya que las radios, muchas de ellas son comerciales, inclusive las comunitarias, ellos tienen unos tiempos establecidos por la normativa de CONATEL, que es la comisión que las rige, de que ellos no pueden estar fuera del aire por cierto tiempo. Tampoco puedes entregarle unos equipos de radio a una persona que está en formación. Entonces tuvimos que implementar un simulador y tratar de que todos los cursos o todas las horas de taller, los participantes estuvieran trabajando con una consola simulada de radio. Las personas que dictaron el taller no eran profesores, eran otros operadores que se habían hecho operadores de oficio de manera empírica, sin mayor estudio, locutores, que es la persona con la cual el operador tiene que constantemente tratar y tiene que haber una relación bidireccional y en armonía entre operador y locutor, que es el que está frente al micrófono, y también los dueños de las radios, porque el problema de la responsabilidad del operador de radio dentro del esquema organizacional de una radio. Entonces, esa situación fue muy interesante porque sobre todo lo que se planteaba era qué ocurre si tú estás en un programa en vivo, bueno, y el locutor se queda parado. O sea, hay veces pasa, la gente está hablando y se queda como en blanco. Tú tienes que salir con una música, tú tienes que resolver, porque quien es el operador debe resolver, no puedes quedarse en la radio en silencio, nadie sabe qué le pasó. Entonces, situaciones de ese tipo, igual, una de las casos más interesantes del que hablaba, del que se presentaba, era ¿qué pasa si hay una llamada en vivo y la persona te insulta? O sea, ¿qué ocurre si empieza la persona a insultar en un programa de radio? ¿Qué puede hacer el locutor? El que tiene control del equipo de telefonía es el operador. Entonces, claro, los que estaban recibiendo la charla o se les planteaba la situación, pues nunca se imaginaron que eso podía pasar. Como uno lo que escucha por radio está de cierta manera, aunque esté en vivo, está editado. Está editado por el equipo de producción de la radio y el operador. ¿Qué vas a hacer en ese caso? Tienes que sacar la llamada al aire, poner una música o plantear o cerrar el micrófono. Situaciones muy particulares que tienes que tener respuesta. Entonces, eso se hizo en la primera edición. En la segunda edición del curso, vino uno de los participantes que fungió como, digamos, acompañante, facilitador, y decía que eso lo ayudó muchísimo. Esas situaciones lo ayudaron mucho porque le pasó. Nuestro país vive situaciones políticas complicadas todo el tiempo. Siempre hay unas constantes discusiones entre unos y otros. Entonces él dice que a él le ocurrió que una persona llamó a un programa y comenzó muy bien, muy decente, porque la gente, para que le pasen las llamadas, habla muy tranquilo, pero ya después que empezó a desarrollarla, la llamada, eso fue un insulto que lo que termina eso es perjudicando a la radio, porque pueden sancionar la radio, porque la ley no permite que tú digas palabras obscenas a través de ciertos horarios, ¿no? Entonces, bueno, él decía que gracias a esa situación él supo cómo resolverla, de que ya lo habían planteado en el taller. Entonces, esas son una de las experiencias, ¿no? Bueno, se hacían prácticas de cabina en vivo y la participación de todos estos actores que les comentaba. O sea, el curso no fue diseñado por docentes de aulas ajenos a la radio, por el contrario, fue desarrollado por operadores que estaban trabajando en las radios, algunos docentes del área de comunicación y locutores principalmente. Esa es una de las buenas prácticas que consideramos que tienen que involucrarse los profesionales para que los cursos estén adaptados a la realidad del entorno laboral. Este es un simulador, lo que vemos aquí es un simulador. Esto es un simulador. Esta es la persona que está escuchando y está sacando, por acá se le estaban los micrófonos, alguien fungía de locutor y tenía que sacar los micrófonos al aire y hacer, digamos, las peripecias, tenían ahí los controles y todo. Una de las ventajas, de las cosas interesantes que tenemos es que nos hemos convertido, la Universidad de los Andes tiene una radio
una radio institucional, pero tiene una concesión comercial. Cuando alguna radio quiere un operador, llama a la radio de la Universidad de los Andes. Mira, el listado de estudiantes que hicieron el taller ese que ustedes promovieron. Eso hemos logrado que el 60% de los participantes del primer curso esté trabajando. Y ellos siguen manteniendo y garantizando de que, porque lo que aprendieron, de una vez lograron conseguir trabajo. Es decir, cuando ellos las pruebas que le hacían en las radios donde los iban a contratar, ellos podían resolver con la consola que tenían, porque adicional al trabajo práctico, sí hubo un trabajo, porque hay diferentes consolas de operación de radio. Entonces un poco fue dar un trabajo más también teórico, una parte teórica donde ellos, la idea era que ellos pudieran enfrentar cualquier situación o cualquier equipo que se les presentara. Y ya para terminar, nosotros pensamos que la política, la intención de las competencias es saber hacer, pero esto implica que hay que redefinir las estrategias de la forma en la cual nosotros enseñamos, comprendiendo que la gente aprende de formas diversas, individuales y personalizadas, y que los actores que participan allí no es solamente el docente desde la perspectiva del docente, sino desde la perspectiva no solo tampoco de la perspectiva del alumno, sino del entorno social en el cual esa persona se va a desenvolver, desde los diferentes puntos de vista, desde los diferentes enfoques. Para la Universidad de los Andes, hoy día las personas que quieren trabajar con competencia, aunque no lo crea Soledad, nos llaman a nosotros, nos preguntan, nos dicen, mire, ¿y cómo hicieron ustedes? Esto es curso austral, ¿cómo es la cosa? Entonces un poco también ha sido porque hemos querido que dentro de la universidad esta experiencia se replique, se siga replicando. A nivel de educación formal es muy difícil poner de acuerdo a mucha gente. Hay muchas leyes, hay muchas normas de por medio, pero a nivel de educación continua, de cursos no conducentes a grado, podemos innovar más, podemos trabajar y podemos hacer cosas que sean aceptadas por la mayoría. Bueno, muchas gracias.